¿Te acuerdas de ese capítulo de BoJack Horseman donde Diane se muda a Chicago, sube de peso por los antidepresivos y se obsesiona con escribir un libro de ensayos personales así bien denso? La morra sentía que todo su trauma, la negligencia de su familia y sus años de depresión tenían que servir para algo. Tenía que justificar su dolor creando algo. Quería aplicar el dichoso concepto del kintsugi, esa técnica japonesa de pegar cerámica rota con oro para que la cicatriz se vea en cierta forma hermosa. Bueno, al chile a mí el concepto del kintsugi me arruinó la vida exactamente de la misma manera que a Diane. Qué bonita metáfora, ¿no? Voy a agarrar mis grietas y las voy a reparar con oro. Suena súper aspiracional y poético. El problema es cuando te dejas tragar entero ese discurso y terminas como Diane, atrapado en el maldito cuarto de escritores de tu propia mente, incapaz de avanzar porque estás esperando que tu dolor te rinda cuentas. Te presionas no por superar el dolor, sino por resignificarlo. Buscar una forma en la que el dolor trabaje a tu favor. Y en Diane funcionó como otra presión más. Ella no buscaba dejar de sentir dolor, sino que comenzó activamente a trabajar para su dolor. Hacerle un monumento que todos puedan ver, o en su caso, leer. Y si bien suena extraño, lo cierto es que trabajar para tu dolor no es lo peor que te podría pasar. Extrañamente es una peor maldición poner a tu dolor a trabajar para ti. Miren, banda, yo solía escribir poesía constantemente. Al principio todo era orgánico, era prácticamente mi válvula de escape. Tenía un pensamiento parecido al de Diane. Pensaba que cada rincón oscuro de mi mente, cada perra crisis de ansiedad que me causó ataques de asma, donde ya no solo era sentir que me moría, sino que legítimamente la ansiedad me estaba matando, y además cada momento de enojo absoluto donde no buscaba entender ni empatizar, sino resignificar mi furia para hacer de ambas materias primas de mi poesía. Utilizaba mi tristeza y mi rabia para sentarme frente a la hoja en blanco, y cuando salía un poema medianamente decente, el cerebro me hacía un love bombing cognitivo bien enfermo. Ya ves, valieron la pena esas 3 noches sin dormir. Valió la pena darle más en la madre a tus pulmones fumando marihuana pensando que eso te ayudaba a dormir y querer desaparecer performativamente con la finalidad de ver si el mundo era mejor o peor sin ti. Porque mira qué arte tan sublime acabamos de parir. Y además lo publicaba y tenía bastantes reacciones. La gente amaba lo bonito de mis poemas, amaba sentirse identificado con ellos. Ya ni siquiera era solo mi cerebro brindándome dopamina, era un reconocimiento de miles de personas. Y ahí es donde la Matrix se rompe de la peor forma posible, vato. Porque el cerebro es más mañoso que Alfonso Obregón, pero en vez de buscar morritas, el cerebro busca dopamina donde chingado sea. Como me convencí de que mis mejores textos salían de mis peores momentos, empecé a hacer una chingadera bien peligrosa. Comencé a buscar activamente estar triste y enojado para poder inspirarme. El famosísimo sabotaje. Si las cosas iban medianamente bien en mi vida, yo mismo le daba en la madre al barco para contar cómo sobreviví al océano abierto. Activamente buscaba la discusión, era el típico vato que se mete a los grupos de Facebook a pelear con señoras. Discutía con amigos, familia y parejas buscando tener la razón. Me clavaba en el sobrepensamiento más nefasto. Me ponía la música más deprimente a las 3 de la mañana. Total, insomnio ya tenía. Qué mejor que aprovecharlo para aumentar mi desdicha. Además, de noche, cuando todos duermen y nada te distrae, se escribe más a gusto.
se llora más a gusto. Todo para forzar la grieta. Necesitaba romper el plato para justificar el pegarlo con el maldito oro. Llegué a la última instancia de la enfermedad creativa. Me convencí de que mi poesía solo funcionaba si yo estaba roto, que si era feliz, si estaba tranquilo, si mi economía o mis relaciones estaban estables, mis palabras iban a ser una completa basura, vacía y sin chiste. Y lo cierto es que era verdad, no escribía chido cuando estaba feliz, cuando en mi mente ocupaban más espacio los proyectos, las metas y alguna persona que me hiciera legítimamente feliz. Me convencí de un mantra que me repetía a mí mismo. No saben lo aburrido que es el arte en tiempos de paz. Me volví el distribuidor y consumidor de mi propio veneno. Y me pegó bastante cuando vi a Diane hablando con Princess Caroline, diciendo al borde del llanto que si no escribe ese libro de ensayos, entonces su dolor fue dolor malo, que su trauma no fue un trauma bueno y que no sirvió para nada. Me pegó por todas las veces que yo resignifiqué mi sufrimiento, lo enaltecí, lo hice enorme, le construí monumentos tan bellos que yo sentía que si sanaba estaba perdiendo prácticamente mi superpoder, que si dejaba ir la depresión me iba a quedar en blanco. Por mucho tiempo enaltecí mi supuesta resiliencia y capacidad de darle un sentido a todo lo que mis emociones explotaban dentro de mí. Y lo cierto es que todo fue un puto performance. La verdad es que nunca tuve una vida tan mala. Mucho de lo que me pasaba era por mi búsqueda constante de ser el arquitecto de mi propia desgracia, y ni siquiera me pasaron cosas horribles, solo que mis sentimientos siempre fueron intensos y busqué justificarlos contándome historias más y más horribles en comparación a lo normal y aburrida que era la realidad. Y cuando descubrí eso, sentí tanta libertad, tanta paz. Y cuando verdaderamente llegó una desgracia a mi vida, supe que lo peor que podía hacer era resignificarlo. Acepté que la vida fue culera conmigo, así como con muchas personas, y volví a mirar hacia arriba. Las nubes, los pájaros, las flores, la luna por la noche, aquella luna que tantas veces fue testigo de mi obsesión, hoy me ve paseando con mi perro. Tanto hicimos las paces que tenemos una cita sin falta de lunes a jueves, donde puedo presumir de una paz envidiable. Eso sí, ahora escribo bien culero. Y poniéndonos un poquito reflexivos con el tema de reparar las grietas con oro, porque ya sabes que yo soy un pendejo, pero un pendejo que sobrepiensa todo antes de actuar. La verdad es que el kintsugi está mal entendido por culpa de nuestra necesidad capitalista y romántica de monetizar con lo que tengas, con lo que te encuentres, incluido el sufrimiento. El plato se rompe porque la vida es implacable, a veces te madrea de formas irreversibles. No porque tengas que romperlo tú a propósito, solo para hacer una artesanía, contemplarla y venderla. Tu dolor no tiene que ser útil, tu trauma no tiene la obligación moral de volverse un poema de 3 estrofas para recibir validación de extraños en internet o en un libro como el de Diane. A veces estar triste es solo estar triste y estar enojado es solo estar enojado. Los sentimientos intensos negativos no son gasolina para encender la máquina del arte. Son gasolina que si no controlas te puede incendiar la casa. Sanar no te vuelve un artista aburrido, te vuelve un artista vivo. Y la hoja en blanco siempre va a estar ahí, lista para recibir lo que seas hoy.
Quizá puedas recordar cómo era estar en el fondo del pozo, pero no seas cabrón queriendo volver a meterte al chingado pozo solo para recordar lo que se sufría adentro. Así que si hoy estás tranquilo, no te sale un maldito verso, no te gusta el dibujo o la pintura que hiciste, tu canción suena melosa y sin chiste, celebra el silencio, vato. Hoy no hubo inspiración, pero lo intentaste sin lastimarte. Mañana la hoja en blanco va a seguir esperándote, ansiosa de descubrir quién eres. No busques la tormenta solo porque se te ve fabuloso el paraguas, vato. Dejemos que el oro pegue lo que ya se rompió en el pasado. Pero no nos volvamos locos rompiendo el presente. Si este video te gustó, no te pido que le des like ni que te suscribas, aunque si lo haces me ayudarías muchísimo. Solo te pido que me cuentes en los comentarios si algo parecido te ha pasado o te pasa actualmente. Te prometo que los comentarios de este video serán una zona segura donde te puedes desahogar y, quién sabe, incluso encontrar una solución. Y si les gusta el contenido de terror y ciencia ficción, les informo que tenemos al hermano feo de este canal, el Círculo Dantesco. Yo soy tu amigo Héctor el Sader, te mando un abrazo donde estés y recuerda que solo las flores más maravillosas florecen en la adversidad.